8:28 en este gobierno de la mañana, Z101. Es el momento de escuchar a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza. El saludo, el abrazo para don Álvaro Orbero, esperándolo mañana de nuevo en este gobierno de la mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León. El saludo para doña Isabel Rodríguez, para toda la estructura de la Z101, el gobierno de la mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Tú sabes, Rosendo, que Los Minas tiene uno de los cementerios más viejos, pero estoy hablando del centro de Los Minas. El cementerio de Catanga. No, no estoy hablando del Catanga, que está en el centro de Los Minas. Cuando tú llegas ahí en la avenida Penetración Oeste, ir un poco a la izquierda entre la Venezuela y la sí. Y entre Venezuela y la Sabana Larga. Y la Sabana Larga, ahí en ese centro, en el centro de Los Minas, está uno de los cementerios más antiguos. Luego se construyó el cementerio de Catanga y posteriormente se construyó el cementerio de allá arriba, de San Luis, pero Cristo Salvador. Sin mal no recuerdo, en Villa Duarte también había un cementerio. En el caso del Distrito Nacional, teníamos el primer cementerio acá en la ruina de San Francisco, porque la persona lo enterraban generalmente en las iglesias. Sí, la iglesia. Luego pasó al cementerio de Ciudad Nueva, que lo sacaron del centro de la ciudad, que quedó del casco urbano colonial, y luego de ahí entonces se construyeron dos cementerios simultáneos, un cementerio para pobres y un cementerio para ricos. Porque cuando se construyó la zona industrial, entonces se hizo el cementerio Cristo Obrero Salvador. Y esa zona le llamaban el barrio obrero, porque fueron barrios, la zona sobre todo de Cristo Rey, que se levantaron para los trabajadores de esa zona franca. Y se construyó el Cementerio Nacional, que está en la avenida Máximo Gómez, con un concepto ya mucho más moderno. Sí, en Santo Domingo Este existe también un cementerio privado. Ahí en la misma zona por donde está el Cristo Salvador, un poco más adelante, hay uno de estos cementerios de la modalidad privada también. Y hay otro cementerio, hay un cementerio también. Eso está después del cruce de guerra. Correcto. Después del cruce de guerra está ese cementerio privado. Ahí hay los catecúmenos, allá en las Américas, tienen un cementerio también privado, la comunidad neocatecumenal de la Iglesia Católica. Muy bien. Miren, ayer en Estados Unidos falleció Bob Dole, uno de los políticos de las últimas décadas más destacados en Estados Unidos. Muere a los 98 años de edad. Fue congresista, sobre todo, primero representante de su estado de Kansas y luego senador por muchos años. Fue líder de la mayoría, o fue líder de la bancada republicana en el Senado de Estados Unidos por un periodo de casi 11 años. Se le consideraba era un conservador, pero a la hora de negociar temas que le eran comunes a todos los norteamericanos, era un hombre de ideas muy conciliadoras. John McCain, ese grupo de la llamada restauración conservadora cuando le ganaron la mayoría a los demócratas en los 90. Sí, así mismo es. Bueno, eso parió su candidatura a la presidencia. Sí, esa fue una de las partes tristes de su historia política. Sí. Fue candidato presidencial del Partido Republicano en 1996, pero le tocó la mala suerte de ir a enfrentarse a Bill Clinton. En su mejor momento. En su mejor momento político, y lógicamente el resultado fue definitivamente desfavorable para Bob Dole, considerado uno de los héroes o laureado como uno de los héroes de guerra de los Estados Unidos. Fue a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo al frente de Italia, cuando se trataba de liberar a Italia de los nazis. Allí fue herido de gravedad, casi se le dio por muerto, perdió un brazo, el otro brazo le quedó prácticamente inhabilitado, pero además perdió un pulmón, sea, fueron lesiones graves las que sufrió. Tenía una particularidad, Rosendo, fue de los pocos hombres que pudo salir limpio de la administración Nixon, y fue el candidato vicepresidencial precisamente buscando anclar a ese sector cuando Gerald Ford
Sí. Asumió aquella candidatura, muy curiosa, porque Ford llega a la presidencia sin haber sido candidato a nada, y cuando toma la candidatura, con una situación muy desfavorable frente a Jimmy Carter, el candidato vicepresidencial que le acompañó en la boleta fue precisamente Bob Dole. Estaba desde los años 60 en la Cámara de Representantes, como tú dijiste, y cuando terminó ese proceso ya en el gobierno central, entonces volvió al Congreso, pero en el Senado, donde se pasó prácticamente el resto de su vida útil. La reelección de Bill Clinton en ese 1996 fue el primer demócrata que lograba reelegirse en 40 años. Desde Lyndon B. Johnson. No, desde Roosevelt. Bueno, para completar dos periodos. Desde Franklin Delano Roosevelt. Y le tocó a Bob Dole ser el candidato que permitió esa reelección de un demócrata por primera vez en muchísimos años. Pero de todas maneras, un político muy reputado de los Estados Unidos, y que definitivamente su fallecimiento en el día de ayer es noticia a nivel mundial. Por otro lado, en Estados Unidos también, hoy, a partir de este 6 del mes de diciembre, hoy lunes, comienza la nueva regulación para viajes a Estados Unidos. Hasta este momento, la solicitud era de que para usted ingresar a territorio norteamericano, usted necesitaba una prueba de coronavirus con 72 horas de antelación. Pero después que ha aparecido la corriente la variante Omicron, que en principio generó muchas alertas, mucha preocupación, aunque ahora dicen las autoridades de salud de Estados Unidos que aparentemente, de acuerdo con las investigaciones que se han realizado, no sería una variante más comprometedora en términos del impacto de infección que la variante Delta. Pero Estados Unidos, que está tratando, siempre lo hemos dicho, porque internamente se le ha hecho un poco difícil controlar la situación, sobre todo por el tema político que se ha inmiscuido en el tema de salud. Están tratando de controlar lo que llega desde afuera, lo que puede llegar desde afuera. Entonces, a partir de hoy, esa prueba de coronavirus tendrá que ser con solo 24 horas de antelación para todo el mundo, sin absolutamente ninguna distinción, para todo el mundo, desde cualquier parte, independientemente de si usted está vacunado con un esquema completo de vacuna o no. Tiene que presentar esa prueba con apenas 24 horas de antelación. Estados Unidos, que ya de alguna manera el impacto de la pandemia ha bajado indiscutiblemente en los últimos meses, pero por ejemplo hoy en su último boletín está reportando unos 140,000 casos nuevos y alrededor de 800 muertes según el último boletín, y ya está Estados Unidos acumulando más de 785,000 muertes por coronavirus desde que comenzó la pandemia. Las estimaciones... Yo pienso que Estados Unidos, es un tema también de ensayo, un proceso de aprendizaje, y como la pandemia no es un tema global, debería de imitar el proceso de la República Dominicana, porque aquí nosotros hemos sido exitosos. Entonces nosotros hemos sido exitosos contrarrestando la pandemia. Nosotros hemos sido exitosos con las más bajas estadísticas de personas fallecidas como resultado de la pandemia, ¿cierto? Así es. Nosotros más baja de letalidad. Tenemos la tasa más baja de letalidad en la historia del COVID de cualquier país del mundo. Empezamos a usar la ivermectina y sucede que ahora la Pfizer la acaba de patentizar. Nosotros hemos sido exitosos porque tenemos el Play jugando 24 horas, todas las discotecas abiertas, el turismo abierto. Vamos a ver en enero. Entonces, esperemos enero. Entonces, si nosotros hemos sido tan exitosos, yo lo que no entiendo es por qué nosotros no podemos vender ese know-how que hemos tenido del manejo y el éxito del COVID hacia otros países. No quisiera hacer muy largo el paréntesis del comentario de Rosendo, pero te diré algo, Felipe. A mí me parece evidente cada día, no sé a ti, que no es solo que no lo sabemos todo de la pandemia, es que aún no sabemos tanto como quisiéramos creer. Es evidente que el clima no lo explica todo, pero hay una variable climatológica. Los países con inviernos más fríos tienen estacionalmente olas muy duras en invierno, está demostrado, Europa, toda la zona del Ártico, Rusia. Hay elementos, como ha dicho Rosendo, de ideología política. Una población menos ideologizada
te puede dar problemas tal vez por ignorancia educativa, pero no te los va a dar porque se oponga por un tema político a la vacuna. Tienes una situación de la inmunidad de rebaño en algunas localidades, por ejemplo, de alta concentración de población. Sociedades que tienen una gran población rural han tenido generalmente olas relativamente bajas. Luego está la respuesta del sistema sanitario. La República Dominicana se puede dar el lujo, no de tener el mejor sistema sanitario del mundo, no lo es, pero ha tenido uno que ha logrado dar respuesta y que no logró colapsar, como pasó con Ecuador y Perú al inicio de la pandemia, donde se sumaron, bueno, Perú todavía por esa primera hora tiene una tasa de letalidad altísima aún. Yo pienso que nadie tiene el manual. No, pero hay para decirle a otro cómo hacer. Yo estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo, si hablamos del tema climático, tenemos el caso de que Brasil, su peor ola fue en el verano. Brasil tiene 8,5 millones de kilómetros. Brasil tiene una zona tropical y tiene una zona subtropical. Pero la zona de Río fue la más impactada y fue en pleno verano. Porque el invierno ahí es más, ahí hay estacionario. La ola garanticen la participación de Rosendo Tavares. Bueno, eso es verdad. Haití es un ejemplo. Como decíamos, 785,000 muertes ya en Estados Unidos y una cantidad de casi 50 millones de casos de coronavirus. Pero una noticia un poquito más alentadora que nos llega desde Haití. Ha recuperado su libertad el periodista haitiano Alexander Gálvez tras 9 días de secuestro. Qué bueno. Había sido secuestrado por la temible banda 400 Mauoso, como le dicen. Se temía por su vida, pero ya hoy en la mañana se está informando desde Haití que ha recuperado su libertad. Vamos a ver si hacemos contacto con Alexander. Nos alegramos muchísimo que Alexander, un gran colaborador, bueno, pues haya sobrepasado esa preocupante situación. Miren, la mañana de hoy, o no sé si esta tarde, pero hoy el presidente Luis Abinader va a inaugurar el primer tramo del denominado Paseo del Río, que es la primera etapa de este proyecto de Domingo Sabio. Todo esta avenida, una especie de bulevar que se está construyendo a lo largo de la zona de Domingo Sabio, en donde confluyen los barrios de Los Guandules y La Ciénega. Y yo creo que esta es una gran obra y sobre todo lo que más hay que destacar es que este gobierno, bueno, pues decidiera darle continuidad, porque es un proyecto que se heredó de la pasada administración de Danilo Medina. A lo que se va a inaugurar hoy es, según pude observar, un trayecto de alrededor de 1 kilómetro. El proyecto contempla en su totalidad unos 3 kilómetros y pico ahí a lo largo de la ribera occidental del río Osama, y yo creo que ese es un proyecto sumamente importante porque significa que el brazo amigo del Estado llegara de verdad a comunidades tan desposeídas, a comunidades tan vulnerables y que habían permanecido en el olvido y la desprotección estatal por tantos años. Hay que recordar primero el proyecto de la nueva Barquita del otro lado del río. Cuando esto se anunció, uno que había escuchado tantas cosas y tantos planes y tantos proyectos y nunca materializarse nada, cuando el gobierno de Danilo Medina anunció el proyecto de la nueva Barquita, uno como que se resistía a creer que eso se fuera a convertir en realidad. Sin embargo, se realizó. Y hoy toda esa gente que vivía con el temor, cada vez que iba a llover, de que el río iba a invadir sus casuchas, ahí a la orilla del río, en la zona oriental, la famosa Barquita, bueno, pues ya hoy están totalmente a salvo y en una área donde viven en condiciones muy decentes y con regulaciones que les ha cambiado totalmente la vida. Y que esa misma administración gubernamental inició este proyecto Domingo Sabio. Exacto, por eso lo hizo la urbe, empezó la urbe. Recuerde que el coordinador de esa institución o de ese proyecto lo era el señor González Cuadra. Creo que todavía creo que lo es. Todavía está participando. Sí, todavía lo es. Sí, entonces se llevó a cabo ese proyecto de la nueva Barquita exitosamente y luego se le dio inicio
al proyecto Domingo Sabio. Lo más importante, yo creo, es que se le haya dado continuidad y que exista el propósito de llevarlo a cabo en su totalidad. Ojalá y después de que se inaugure esta primera etapa se continúe trabajando ahí con el mismo ímpetu, con el mismo interés y la misma intensidad, porque realmente esto significa un apoyo importantísimo a dominicanos que merecían que el Estado se ocupara de ellos con mayor interés, y yo creo que eso es definitivamente positivo. No es un proyecto igual al de la Nueva Barquita, porque esto no incluye, por ejemplo, remover que se le construya un proyecto habitacional como se hizo con la Nueva Barquita, sino que las viviendas que fueron removidas, bueno, pues parte de esa familia fueron llevados a apartamentos en la Nueva Barquita y a otros se les entregaron cantidades de dinero para que pudieran mudarse a otros lugares, comprar casas o apartamentos en otros lugares. Yo creo que es un poco diferente, pero de todas maneras tiene la misma importancia, y sobre todo lo más importante es que se le dé continuidad a los programas de Estado, mucho más aún cuando ellos van en beneficio de comunidades que por muchísimos años pues habían vivido esperando la ayuda del gobierno, pero que nunca la veían llegar. Llévatelo, Cundo.